placer de leer el mensaje que su santidad el Papa Francisco dirigió al señor cardenal con ocasión de sus 50 años de sacerdocio y 25 de episcopado. Al venerable hermano Rubén, cardenal de la Santa Iglesia Romana, Salazar Gómez, arzobispo metropolitano de Bogotá. Es realmente oportuno, venerable hermano nuestro, que ahora nos gocemos, nos alegremos sobremanera y bendigamos al Señor, que ha dado en ti un hijo muy sabio para su pueblo. Y dado que, con la ayuda de Dios, grava sobre nosotros el deber de acompañar de cerca con nuestras plegarias a los pastores de todas y cada una de las iglesias particulares, con especial afecto por medio de esta carta, deseamos expresar nuestra felicitación por el ministerio realizado por ti, que el próximo 25 de marzo, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, celebrarás las bodas de plata de la ordenación episcopal y además el día 20 de mayo las bodas de oro de la ordenación presbítera. Con ocasión de estas dos celebraciones conviene que nos, con afecto paternal y con estas pocas palabras, traigamos a tu memoria la suma gracia del Señor, por medio de la cual se ha perfeccionado en ti la admirable plenitud del mismo y único ministerio y de la dignidad sacerdotal. En efecto, en el sacerdocio y en el episcopado has sido vivo instrumento de Cristo, sacerdote eterno, dedicado a Dios, y has sido enriquecido con la peculiar facultad de servir a los fieles a ti confiados y a todo el pueblo de Dios, predicando el Evangelio, gobernando los fieles y celebrando el culto divino. Teniendo en cuenta estas consideraciones, hoy debes meditar en el sacerdocio que has ejercitado por un periodo tan prolongado, sobre todo a la luz del empeño que has puesto para reunir la familia de Dios en una fraternidad animada por ti, a la luz de la solicitud con la cual has proclamado en modo auténtico el misterio de Cristo y del esfuerzo que has puesto en la predicación y en el magisterio, así como a la luz de la fidelidad en imitar a aquel pastor sin el cual la grey se siente afligida. Por tanto, pedimos humildemente a Dios, venerable hermano nuestro, que estos días de tus aniversarios sean plenos de alegría y que Dios te proteja siempre con su gracia y te conceda creer en lo que meditas en la ley del Señor, enseñar lo que crees e imitar lo que enseñas, y por intercesión de Santa Isabel de Hungría te conceda reconocer a Cristo en los pobres y servirle siempre con caridad en las personas necesitadas. Deseamos además finalmente acompañarte con nuestra bendición apostólica, la cual impartimos a ti, y que tú la transmitas a los amados hijos e hijas de la Grey Bogotá, a todos los participantes en la celebración de estos jubileos,
también a quienes son cercanos a tu corazón. A todos ellos pedimos oraciones para que se nos conceda desempeñar con diligencia y sabiduría el muy arduo ministerio petrino, dado en la ciudad del Vaticano el día 27 de febrero del año 2017, cuarto de nuestro pontificado, Francisco. Y ahora cumplo el encargo también de transmitirle el mensaje de felicitación que el Santo Padre Francisco le dirige al señor Cardenal con ocasión de su fiesta onomástica que cae hoy. Querido hermano, con motivo de la celebración del Día de tu Santo, quiero hacerte llegar mis mejores deseos de felicidad, juntamente con mis oraciones por tu persona y ministerio. Con estos sentimientos, y a la vez que te encomiendo a la Santísima Virgen María, te imparto de corazón la bendición apostólica. Papa Francisco. Oh Dios, que quisiste que tu palabra supiera la realidad de la carne en las entrañas de la Virgen María, concédenos que al reconocer a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, merezcamos ser partícipes de su naturaleza divina. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres.
abre el panorama del infinito amor misericordioso de Dios. Ante la realidad de un ser humano, podríamos ver reflejado en el personaje de Ahaz, que no quiere comprometerse con el Señor. Ante la realidad de un ser humano que busca más bien satisfacerse a sí mismo y no admitir la presencia salvadora de Dios en su vida, Dios responde siempre con su amor. Desde el primer momento, a lo largo de toda la historia, el Señor ha escuchado la súplica del ser humano, la ha escuchado y ha venido a ella respondiendo con su misericordia, perdonando, acompañando, sanando, purificando, vivificando. Pero esa historia de salvación tiene un lugar central, un momento por encima de todos los otros, un momento que resume toda esa realidad de la historia, toda esa realidad del infinito amor de Dios. Es el momento de la encarnación del Hijo eterno de Dios en el seno de la Virgen. La profecía de Isaías: una virgen está encinta y dará a luz, y su Hijo se llamará Dios con nosotros. Se hace plena realidad cuando la Virgen María, aceptando el anuncio del ángel, exclama: aquí estoy, he aquí la esclava del Señor. Y precisamente en esa respuesta de la Virgen, que se abre plenamente a la acción salvadora de Dios, está el paradigma fundamental de lo que tiene que ser la respuesta humana frente al amor misericordioso de Dios. Dios viene a nosotros, pero nosotros tenemos que acogerlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que abrir plenamente nuestro corazón para que Él pueda actuar en nosotros, para que Él pueda realizar en nosotros obra de salvación. La Virgen es aquella que nos enseña exactamente cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Es una palabra que indaga, que viene a nosotros para pedirnos que entremos en diálogo. No es una palabra que llegue a privarnos de nuestra libertad, sino todo lo contrario. La palabra nos introduce en un diálogo de amor con el Señor que nos ama. La Virgen pregunta, la Virgen interroga, y la Virgen recibe siempre la respuesta del ángel. La palabra responde, la palabra ilumina, la palabra llena toda la existencia humana de sabiduría y de luz y de fuerza. Y esa palabra es aquella que se hace carne en el seno de la Virgen María. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre por nosotros. Por eso, a partir de ese momento, esa palabra no es solamente una palabra que se escucha, sino es también una palabra que se hace realidad profunda en nuestra vida, que viene a nosotros y nos transforma, que viene a nosotros y nos vivifica, que viene a nosotros y nos da la posibilidad de vivir de una manera nueva, diferente. Si el ser humano tiene la tendencia, después de Adán, a inclinarse por el pecado, es decir, a rechazar a Dios de su vida, a excluir a Dios de su vida, a construir su vida dándole la espalda a Dios, en la Virgen y en la obediencia del Señor que viene a nosotros, haciéndose hombre en su seno, nosotros seremos la otra posibilidad del ser humano.
la posibilidad de responder, de acoger, de obedecer, de decir sí plenamente a la voluntad del Señor. Y entonces es posible entrar en comunión profunda con Dios. Es posible recibir todo el amor y la misericordia de Dios. Por eso, la carta a los Hebreos ha querido ver en ese momento de la encarnación del Señor ya el misterio mismo de la muerte y de la resurrección de Cristo nuestro Señor. Cuando en el trozo de la carta que acabamos de escuchar se nos dice que cuando la palabra de Dios vino al mundo, exclamó con aquellas palabras que estaban escritas en el libro: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es toda la vida, toda la existencia de Cristo la que se coloca en esa tónica de obediencia profunda al Señor. Y es por lo tanto toda la existencia de Cristo la que se hace instrumento de salvación, porque toma la desobediencia del ser humano y la clava en la cruz, y con la efusión del Espíritu Santo le da la posibilidad de responder plenamente a la acción del Señor. Por eso toda la Iglesia vive solamente para continuar a lo largo del tiempo y del espacio la misión, la obra salvadora de Cristo nuestro Señor. Toda la Iglesia vive para responder permanentemente: sí, aquí estoy, a la presencia del Señor. Toda la Iglesia vive simplemente para ser instrumento de obediencia, de aquel acoger humilde, generosa, sencillamente en el corazón el amor misericordioso del Padre. Y así se entiende entonces por qué toda la Iglesia es sacerdotal. Así se entiende también por cómo al interior de la Iglesia hay una serie de ministerios ordenados, en los cuales se hace presente de una manera especialísima esa realidad de aceptación de la fe que Cristo nuestro Señor profirió y que la Virgen María, por su fiat, hizo posible. Y de esa manera los ministerios en la Iglesia animan a toda la comunidad para que toda esa comunidad responda verdaderamente a la acción del Señor y responda con una entrega generosa, con un sí, sin ninguna restricción. Hoy nos hemos reunido para dar gracias al Señor, no solamente por mis 50 años de sacerdocio y mis 25 años de obispo, sino por el ministerio ordenado al interior de la Iglesia. Y queremos que esa acción de gracias sea precisamente a la luz de esta fiesta de la Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María y la encarnación del Hijo Eterno del Padre. Allí en esa entrega de la Virgen, en esa entrega absoluta del Señor Jesucristo, tenemos que vernos todos nosotros, los ministros, y también todo el pueblo santo de Dios, tenemos que vernos llamados a responder también nosotros con la entrega generosa de nuestra existencia, con todo aquello que el Señor quiere de la respuesta humana en medio de sus límites, de sus limitaciones, de sus debilidades, pero también con toda la fuerza de abrirse totalmente a la acción del Señor. El Señor siga santificando a su Iglesia. El Señor siga haciendo posible que la Iglesia toda, como pueblo sacerdotal, sea el instrumento de salvación para el mundo. El Señor siga bendiciendo a los ministros ordenados al interior de la Iglesia, para que sean siempre instrumentos de gracia y de salvación. El Señor nos permita continuar caminando todos juntos hasta el encuentro definitivo con Dios nuestro Padre al final de la historia. Y de esa manera, viviendo cada uno de nosotros la misión que el Señor le ha encomendado y respondiendo cada día más generosamente a la acción misericordiosa del Señor,
podamos un día encontrarnos todos juntos en la casa de Dios nuestro Padre. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Nos hemos reunido para asociarnos a su acción de gracias con ocasión de sus 25 años de ministerio episcopal. Cuando el Señor lo llamó a este servicio, su eminencia había recorrido ya un largo y fructuoso itinerario de servicio a la Iglesia como sacerdote. Primero como profesor de Sagrada Escritura en el seminario de Ibagué, luego como párroco en la inolvidable parroquia del Inmaculado Corazón de María, enseguida como director del Departamento de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, posteriormente como párroco de nuevo en Ibagué y como vicario de pastoral. El ministerio episcopal que su eminencia recibió el día de la anunciación en la Catedral de Ibagué lo ha conducido a pregonar el Evangelio de la Salvación en diversas diócesis y latitudes de la geografía de nuestro país. Primero en Cúcuta, después en Barranquilla y ahora en Bogotá. Pero además a vivir muy de cerca el devenir de la Iglesia en nuestro país, por su vinculación a la Conferencia Episcopal que presidió durante 2 períodos. Actualmente, en su condición de sucesor de los apóstoles y de cardenal de la Santa Iglesia Romana, su solicitud por la Iglesia Universal y por la Iglesia Latinoamericana ha tenido ocasión de manifestarse particularmente en la presidencia del CELAM y en la participación en diferentes congregaciones romanas. Si bien es cierto, resulta muy difícil reducir a unos pocos rasgos una trayectoria de servicio tan rica, me atrevería a señalar algunos que considero muy característicos de su ministerio y de su personalidad sacerdotal. Al hacer memoria de ellos, simplemente queremos recapitular en su eminencia las llamadas que el Señor nos hace a través de su ministerio para vivir con fidelidad la tarea evangelizadora que hoy se nos confía. En primer lugar, ha sido su eminencia un promotor incansable de la evangelización. En la diversidad de tareas que el Señor le ha confiado, señor cardenal, usted se ha empeñado en buscar los caminos más pertinentes para que el Evangelio sea anunciado como lo que es en verdad, buena nueva de salvación, y para que resuene de manera significativa e inculturada. El motor de su vida ha sido llevar a los hombres al encuentro con Cristo, para que a la luz y el calor de este acontecimiento comprendan y vivan las dimensiones doctrinales y morales de la fe. El hecho de pasar de hablar de plan de pastoral a plan de evangelización no es simplemente una cuestión de estilo o de vocabulario. En la expresión evangelización está contenida toda la misión de la Iglesia en sus diversas etapas y el reconocimiento de que esta tarea hoy no puede quedarse simplemente en el acompañamiento de los que en principio ya han abrazado la fe, sino de ir hacia quienes no han tenido la dicha de escuchar existencialmente la buena nueva, o hacia quienes habiéndola escuchado han perdido el sentido vivo de la fe.
Además, la expresión evangelización subraya que no se trata simplemente de llevar el Evangelio a quienes no lo conocen, sino de un proceso que mira a la transformación no solo de los corazones, sino por medio de ellos de la cultura y de la sociedad. En segundo lugar, su eminencia ha sido convencido de que el primer paso de la evangelización consiste en ayudar a descubrir la presencia y la acción de Dios en todo ser humano, para que descubriéndola la secunden de manera más generosa y eficaz. Esta convicción se ha traducido en el ejercicio de su ministerio en un respeto profundo por cada persona, por el diálogo abierto y sincero, en el que la escucha no solamente es el punto de partida, sino la actitud permanente. Usted nos ha enseñado, eminencia, con su ejemplo y con su manera de concebir y planear la acción evangelizadora, a discernir con criterios evangélicos lo que acontece en los corazones y en la marcha de la cultura y de la sociedad, para contemplar allí a Dios, para encontrar puntos de acople para el anuncio explícito de Jesucristo y para trabajar con todos en la construcción de un mundo más conforme con el querer de Dios. En tercer lugar, su pastoreo se caracteriza por generar y fortalecer la comunión a partir de su entrega generosa, de su actitud afable y misericordiosa y de su certeza a propósito de la radical forma comunitaria del ministerio ordenado. Nuestra iglesia de Bogotá, bajo su callado vigoroso y afable, se ha ido consolidando en la unidad. Hoy hablamos un lenguaje teológico pastoral común. La solidaridad se ha ido fortaleciendo en todas sus expresiones y el clima fraterno que ha caracterizado la vida de nuestro presbiterio se ha ido fortaleciendo cada día más. Esto ha sido posible no solo en razón de iniciativas de tan hondo calado comunitario como las comunidades de vida sacerdotal, la creación de los organismos arquidiocesanos de animación conjunta de la tarea evangelizadora, sino sobre todo por su talante cercano y bondadoso y por su dedicación incondicional al servicio de la Iglesia, que nos convoca a donarnos generosamente para consolidar la comunión misionera de nuestra arquidiócesis. Pero por sobre todo, eminencia, usted ha sido para nosotros un testigo de la fe en Dios. ¿Cuántas veces en esta iglesia catedral le hemos escuchado decir con profunda certeza y viva emoción: Dios guía a su pueblo? Eminencia, usted le ha entregado sin reserva su vida al Señor, cuyo amor ha experimentado y cuya acción en la iglesia y en el mundo ha sabido descubrir y contemplar. Su confianza en Dios se ha manifestado también en la bondadosa confianza que sabe depositar en quienes trabajamos con usted. Por todo esto y por tantas otras cosas que el Señor conoce mejor que nosotros, le damos gracias a Dios por su ministerio episcopal. Le pedimos que lo siga colmando con abundantes bendiciones, conduciendo en su servicio, y que nosotros podamos seguir gozando de su amistad, de su guía sabia, de su testimonio de amor al Señor y a la Iglesia, y de su servicio evangelizador tan impregnado de la misericordia del Señor, particularmente para con nosotros, los sacerdotes, sus colaboradores más cercanos. Eminencia, muchas felicitaciones y cuente siempre con nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestra oración. Profundo agradecimiento a Monseñor Pedro Salamanca Mantilla por sus amables palabras. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos ustedes que cuenten conmigo hasta el último
que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean custodiados sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.